Y ahora, la Iglesia Evangélica Jehová de los Ejércitos presenta la palabra del Señor. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 12. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 12. Amén. Que Dios nos bendiga. Así es, Señor. Bien, le vamos a dar lectura al mensaje y lo vamos a hacer con la bendición, en el nombre de Jesús, con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito: No temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta palabra. Amén. Amén. Usted en su lugar clame al Señor. Amén. Para que Dios me use. Amén. Para que Dios saque todo espíritu de impedimento que hay ahora. Amén. Porque el enemigo no quiere que escuchemos palabra de Dios. Porque sabe que este mensaje hoy puede cambiar al pecador. Amén. Sabe que este mensaje hoy puede a usted y a mí darnos más fuerza para poder seguir creciendo en la obra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Esta palabra que acabo de leer habla cuando Jesús entró en forma triunfal a Jerusalén. La iglesia normalmente, la iglesia católica, le nombra como, y lo hace referente como el Domingo de Ramos. Porque cuando Jesús entró, como lo narra la Escritura, Amén. en un pollino o en un burrito joven, nuevo, ¿cierto? Amén. La gente se sacaba sus mantos, ¿cierto? Sí, amén. Y lo ponía en el piso para que este burrito no tocara la tierra. Y con sus ramas de palmera, ¿cierto? Aventaban como adorando a aquel que venía entrando. O sea, fue recibido en este entonces como el Rey de Reyes y Señor de Señores de Jerusalén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Qué momento más agradable. Qué momento más feliz, me imagino, para Jesús. Pero Él conociendo el futuro, porque Él conoce el futuro. Amén. 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 Como conoce el mío, como conoce su futuro. Amén. Porque nosotros solamente conocemos nuestro presente. Sí. Y muchas veces algunos se quedan pegados en el pasado. Amén. Pero Dios quiere darnos un futuro tomado de la mano del Señor. Amén. Porque si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, le aseguro que nuestro futuro será lleno de bendiciones. Pero antes de entrar a este mensaje, quiero hacer una pequeña reseña de la vida de Jesús. Que Dios nos bendiga, amén. Amén. Porque qué importante es detenernos, iglesia. Sí, amén. No importando la hora, no importando el tiempo, Amén. no importando, hermano, que
usted esté cansado, que le duele la cabeza, déjele el dolor, déjele el cansancio en esta hora en las manos de Dios. Amén. Porque Dios tiene poder para sanarle. Amén. Dios tiene poder para llevarse su preocupación en esta hora. Si usted está pasando una pena, está pasando una tristeza, déjelo en las manos del Señor. Amén. Porque hoy vamos a recordar. Amén. Y esto lo voy a hacer en forma breve, pero para que podamos darnos cuenta lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Y lo más importante, lo que Dios hará. Amén. Amén. Porque todavía hay una promesa pendiente. Sí. Amén. Por esa promesa la cual la iglesia Amén. hoy le busca. Amén. Esa promesa por la cual la iglesia hoy le sigue. Sí. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Usted clame solamente Amén. en el puesto donde esté. Gracias, Señor. Abraza a tu Hijo, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Jesús, cuando vino a la tierra, en el libro de Isaías, dice que fue profetizado Amén. que debía nacer el Mesías. Amén. El Mesías que iba a venir a dar la salvación a este mundo. Se cumplió la palabra de Dios, porque si nosotros nos podemos dar cuenta, la Santa Biblia está llena de profecías. Amén. Muchas cumplidas. Amén. Y pocas por cumplir. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Nació y eligió a una humilde mujer, una virgen, porque todos los profetas y reyes sabían que tenía que nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive lo narra la Escritura y dice que habían doncellas que estaban preparadas para este momento, para que pudiese tomar el vientre de ella, ¿cierto? Y poder nacer este Hijo de Dios. Pero Dios eligió a una humilde mujer. Amén. Una mujer pura. Una mujer pura de sentimiento. Porque Dios no vino a nacer en gloria y majestad. Amén. Hasta ese instante nadie podía entender, ¿cierto?, cómo iba a nacer este rey. Porque usted le nombra la palabra rey y señor de señores, lo primero que se nos viene a la mente, poder, majestad. ¿Cierto? Amén. Cosas maravillosas, porque es un rey. Pero Dios, en su grande amor, en su grande poder, vino a demostrar desde el principio su humildad. Amén. Qué importante para nosotros es reconocer que Dios ama la humildad. Pero la humildad que Dios ama no es la de nuestra ropa, sino la de nuestro corazón. Que podamos disponernos en la mano del Señor, que podamos entregar nuestra vida a Él, que podamos darnos cuenta que alejado de Él nada podemos hacer. Amén. Que fuera de su cobertura somos nada, pero bajo el poder y bajo la cobertura de Dios nosotros valemos más. Amén. Que todos los tesoros de este mundo. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que nunca se nos olvide esto, que bajo la cobertura somos más que vencedores. Andamos de victoria en victoria. Amén. Y eso no quiere decir que nuestra vida va a ser siempre de leche y miel. Quiere decir que aunque venga la prueba, que aunque venga la enfermedad, que aunque venga la dificultad, aunque muchas veces nos sintamos solos, sabemos que Dios no nos dejará desamparados. Amén. Sabemos que Dios estará con nosotros, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Él dice que Él estará con nosotros. Amén. Hasta el fin de los tiempos. Amén. Y la iglesia debe aferrarse a esta promesa. Amén. Amén. Gracias, Señor. Qué maravilloso es Dios. Sabemos que Él después apareció a los 12 años de edad en el templo, allí predicando Sí. la Amén. palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude y que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Desde muy pequeño fue demostrando las aptitudes que él tenía. ¿Por qué? Porque siempre resaltaba entre sus pares. Siempre él se acercaba más a las cosas de Dios. Amén. A lo mejor usted puede decir hoy, un niño a los 12 años de edad, lo único que piensa es comer chocolate, jugar a la pelota, ¿cierto? O estar metido hoy en día en el celular, ¿cierto? Que ahora para que le quite el celular a un pequeño sale pelea. Pero Jesús, ¿cierto? Siempre se inclinó para poder estar en los
menesteres de su padre. Y de ahí lo narra la Biblia cuando se le perdió a María. Amén. Los padres obviamente preocupados, ¿cierto? Le buscaron. A lo mejor no le buscaron en el templo en primera instancia. A lo mejor le buscaron en una plaza donde podían estar jugando los niños. Pero mire, dice que le encontraron en el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando su madre, ¿cierto?, le dijo: ¿por qué estás aquí? Te hemos buscado. Pero él le dijo: ¿acaso en los negocios de mi padre me conviene estar? Escuche esta referencia, iglesia. Cuando usted le diga: oye, pero yo te hice una invitación a un asado. Oye, yo te hice una invitación que fueses a celebrar un cumpleaños conmigo. ¿Se imagina que usted le respondiera estas palabras? Es que a mí en los negocios de mi padre donde me conviene estar. ¿Sabe qué, iglesia? Todos sabemos que queda poco tiempo. Amén. Amén. Esto no es una sorpresa y poco menos hay que ser profeta para decirlo. Amén, Señor. Bíblicamente podemos darnos cuenta que gran parte de la Escritura ya está cumplida. Amén. Bíblicamente podemos darnos cuenta que queda muy poco para que Dios venga a buscar su iglesia. Para que se cumpla la parte de la alabanza que cantó la hermana, en donde decía: ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está la iglesia bulliciosa? Porque nosotros tenemos esa parte, somos bulliciosos. Sí, amén, amén. ¿O no? Amén. Cuando escuchaba la letra decía: ahí estamos nosotros, Señor. Amén. Pero nos falta la otra parte, que cuando Dios venga a buscarnos, nos podamos ir con Él. Amén. ¿Y sabe qué? Debemos tener la seguridad. Debemos decir que si Dios viene hoy por mi vida y por la suya, nosotros nos vamos con Él. Amén. A lo mejor desde hace una hora atrás, desde las 6 de la tarde hacia atrás, a lo mejor fuimos los más malos. Pero ¿sabe qué? Si usted se arrepiente, Sí, amén. si usted hoy mismo le dice: Señor, lo he hecho mal toda mi vida. Señor, ¿sabes qué? He pecado, no te he servido bien, no te he buscado bien, pero quiero un día que cuando vengas a buscar tu iglesia, yo también quiero ser partícipe de esto. Pero cuidado, escuche esto. Las palabras se las lleva el viento. Amén. Si usted, sus palabras no van de la mano con sus actos, aunque usted lo diga hoy, pero si no es reflejado en su conducta, en buscar la presencia de Dios, Dios va a venir a buscar su iglesia y usted quedará acá. Sí, amén. Que el Señor nos bendiga, porque Dios siempre ha querido darnos lo mejor para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Después de estos 12 años apareció Jesús. Y no hay gran parte de la Biblia donde podamos decir qué sucedió durante de 12 años hasta los 30. Que Dios nos bendiga. Porque yo podría especular, como algunos especulan en las redes sociales, ¿cierto?, qué es lo que sucedió durante estos de los 12 años hasta los 30 años de edad. Y ahora usted puede preguntarse y puede decir: ¿por qué demoró tanto? ¿Por qué desde los 12 hasta los 30 no pudo seguir evangelizando? Porque todo estaba escrito. En el libro de Números, hoy día analizando la escritura, porque estuve, bueno, casi todos los días estudio, pero hoy día estuve estudiando un poquito más. En el libro de Números, capítulo 4, versículo 3, ahí nos narra y nos dice que el levita debía tener 30 años de edad. Amén. De 30 a 50 años de edad para poder llevar un ministerio. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y mire, Dios no se saltó la ley. Amén. Y mire, Dios hizo cumplir la palabra de Dios, porque Amén. Él podía decir: ¿y qué voy a estar perdiendo el tiempo? De los 12 hasta los 30.
pero Él la cumplió. Amén. Porque Él vino a cumplir las Escrituras. Amén. Que nadie pudo cumplir. Amén. Por eso ahí está narrado en el libro de Números que para poder llevar el ministerio, para poder ser lo que Jesús tenía que hacer, debía cumplir la ley teniendo 30 años. Por eso a los 30 años apareció allí frente a un hombre no menor, ¿cierto? Que fue Juan el Bautista. Amén. En donde fue bautizado. Porque él también podía haber dicho, ¿para qué es lo que es el bautismo? ¿Para qué es lo que es? Para perdón de pecados. Él podía haber dicho, no, pero si yo soy Dios. Porque en él no había pecado. Amén. Nosotros Amén. sabemos que es así. Pero él tenía que cumplir la ley para que no fuera cuestionado por nadie. O sea, si la cumplió Jesús, usted tiene que cumplirla. Todos tenemos que cumplirla, pero al pie de la letra. Que Dios nos bendiga, aunque nosotros somos salvos por gracia. Porque ninguno de nosotros, por mucho que quisiéramos, no vamos a poder cumplir la ley. Amén. No hubo hombre en este mundo que pudiera cumplir la ley. Por eso tuvo que venir el Adán celestial llamado Jesucristo. Amén. Para saldar la deuda que había pendiente. Que Dios nos bendiga. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Ponga atención a la palabra de Dios porque todavía viene lo mejor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dentro de su ministerio, porque ahí después del bautismo comenzó el ministerio de Jesús, que duró 3 años y medio. Amén. Que Dios nos bendiga. Ahora usted puede decir, oh, pero fueron 3 años y medio, fue poquito. Pero fue arduo. Amén. Amén. No se compara al trabajo de nosotros de 40 años. Amén. Que dentro de los 40 años podemos estar 10 en el Evangelio, después nos perdimos 5. Después vuelve a la iglesia como si nada. Se pierde unos 3 años más. Y después viene glorificando otra vez. No, pues es un desorden. Amén. No debería pasar en nosotros. Amén. Pero pasa. Amén. Pero Jesús no sucedió con él esto. Amén. Que Dios nos bendiga. Dice que allí, después de ser bautizado, se alejó y fue allí a orar al desierto. Amén. A orar y ayunar. Amén. ¿Me sigue, iglesia? Amén. En donde dice que inmediatamente fue tentado. Amén. Porque también el enemigo lo tentó. Acuérdense que él se vino a humanar. Y al ser humano, al tener carne igual que nosotros, él sintió frío, Amén. hambre, menosprecio, dolor, fatiga, dolor de espalda, lo que muchas veces nos duele, hasta el pelo. Él también lo sufrió. Dice que fue tentado por Satanás, pero no pudo cumplir el propósito del enemigo. Porque Jesús fue más fuerte. Muchas veces lo tentó también mediante la escritura. Amén. Por eso algunos dicen, cuidado que Satanás también es bíblico, ¿cierto? Sí. Lo tentó también por las escrituras. Cuando le dijo, ve y tírate del pináculo, ¿cierto? Y escrito está Sí. que los ángeles te tomarán y tu pie no dará al resbaladero. Pero, y también cuando le ofreció las riquezas de este mundo, el enemigo le ofreció las riquezas de este mundo, Jesús. Amén. Si se arrodillara ante él y le adorara. Sí. ¿Cuántas veces el enemigo también a nosotros nos ofrece riquezas? Y como nosotros muchas veces somos ávaros, las aceptamos. Amén. Porque Dios, cuando nosotros estamos en la necesidad, dígame que no sería bueno que llegara una bendición. Todo le decimos bendición nosotros, y todo no es bendición. Amén. Amén. Las cosas que a nosotros nos apartan de Dios, Sí. que no nos edifican, no son bendiciones. Amén. Amén. Acuérdense que el enemigo, que el Señor lo reprienda, Amén. no quiero ni nombrarlo, también tiene poder. Sí. También nos pone a nosotros tentaciones Amén. para que nosotros nos apartemos de la Amén. gracia del Señor, Amén. para que nos apartemos de la divisa de Dios. Que Dios nos bendiga, amén. Pero nosotros, dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y la mente de Cristo es para poder discernir entre las cosas que nos sirven y las cosas que nos destruyen. Las cosas que nos edifican. Amén. Y las cosas que simplemente no nos sirven para nada. Que el Señor nos bendiga, amén.
pero no pudo ser tentado porque Dios fue más fuerte. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Él fue llevado por el Espíritu Santo que descendió sobre él cuando fue bautizado en forma de paloma, ¿cierto? Luego pasó los 40 días en el desierto ayunando y siendo tentado por Satanás. Durante unos 3 años Jesús recorrió aldeas, ciudades, predicando el reino de Dios, sanando enfermos, expulsando demonios, Amén. perdonando pecados Amén. y realizando milagros. Entre sus enseñanzas más conocidas se encuentra la del Sermón del Monte, Amén. la parábola del Hijo Pródigo. Sí, amén. El Señor nos bendiga. Amén. El buen samaritano. Amén. Y el mandamiento que nunca debe olvidársenos, que es el mandamiento del amor. Amén. Amén. Predicado y hablado muchas veces en esta iglesia. Amén. No quiero ahondar en el tema, pero sí debo predicarlo porque la Escritura lo dice. Sí, amén. Porque un día por amor, dice la Escritura, Amén. que Dios envió a su Hijo unigénito. De verdad, Señor. Porque de tal manera, dice, amó Dios a este mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito, discipulado, Amén. para que en él cree, no crea, acuérdense, cree, Amén. crea en tiempo pasado, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solamente lo hizo por amor. Amén. Cuando Él murió en la cruz, cuando fue bofeteado, cuando fue clavado sus manos, Él tenía poder, iglesia, Amén. para haber mandado una legión de ángeles Amén. y hubiesen destruido todo este mundo. Pero Él aguantó y solamente lo hizo simplemente por amor. Que nunca se nos olvide que por amor nosotros somos hijos de Dios, por la misericordia que Cristo tiene para con nosotros, porque nadie ha ganado realmente lo que Dios nos quiere dar. Amén. Amén. Así es, Dios. Al contrario, muchas veces somos imperfectos. Al contrario, muchas veces somos débiles. Sí. Muchas veces retrocedemos en vez de avanzar. Pero Dios así aún nos ama. Amén. Ama a todos los que estamos aquí, Sí, amén, amén. pero también ama a los que están fuera. Amén. Que nunca se nos olvide. Amén. Y por el amor que están fuera, nosotros tenemos que cumplir la palabra del Amén. Señor. Amén. ¿Cuál es esa? Ir por el mundo Amén. y predicar mi evangelio a toda criatura. Amén. 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 Y aquel que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere, ahí usted salió de su responsabilidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sigamos meditando en la palabra del Señor. Señor. Gracias, mi Dios. Y también habló sobre amar al prójimo, Amén. ¿cierto? Como a ti mismo. Jesús eligió a 12 discípulos para que lo acompañaran y continuaran su misión. Amén. Porque él sabía que después de ser crucificado tenía que volver. Amén. Amén. Aunque después de ser crucificado, dice la Escritura que estuvo 40 días Sí, mi Dios. y se le presentó a más de 500 personas. Porque cuando él murió, la fe decayó. Cuando él murió, los discípulos y aquel que creyeron en él ya no querían ir, se escondieron Amén. por temor, por miedo. Amén. Pero Dios les dio una promesa que está en el libro de los Hechos. Esa promesa maravillosa que hoy Amén. permanece en nosotros, Amén. que es la promesa del Espíritu Amén. Santo. Amén. Porque ellos tenían que recibir, los Sí. discípulos, Amén. ese poder que Amén. no tenían. Amén. Porque para que tuviesen ese poder del Espíritu Santo tenía que cumplirse el mandato de ser crucificado, Amén. morir en el madero de la cruz y al tercer día resucitar. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Amén. Qué maravilloso es hablar de la palabra del Señor. Amén. Qué maravilloso es darnos cuenta que Jesús es perfecto en todo. Amén. A lo mejor hoy día usted ha escuchado toda su vida decir, ¿qué significa Semana Santa? Cuando le dan los huevitos a los niños. No, eso es comercial. Sí. Semana Santa se habla porque es 7 días, semana. Y comienza desde el Domingo de Ramos
cuando entró, ¿cierto? Triunfalmente, la palabra que acabo de leer, Amén. Jesús, ¿cierto? Montado en este asno. Y de ahí comenzó su pasión, pero lo más terrible es su muerte. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. La Semana Santa conmemora los últimos días de Jesús. Comienza en el Domingo de Ramos, cuando entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro, mientras la gente lo aclamaba con palmas diciendo Hosanna al Hijo de David. Amén. Durante esa semana enseñó en el templo, purificó el lugar expulsando a los mercaderes. ¿Se recuerdan de eso? Amén. No hagáis mi templo cueva de ladrones. Amén. No es necesario que nosotros aquí vendamos Amén. muchas veces para poder hacer nuestra iglesia cueva de ladrones. Amén. Porque la mentira, el engaño, la falta de respeto de unos hacia otros, también significa que nosotros estamos tomando nuestro templo como cueva de ladrones. Amén. Eso debe salir de nosotros. Amén. Amén. La iglesia debe estar preocupada de su salvación. Amén. La iglesia debe estar preocupada que tiene que estar unida. Amén. La iglesia debe estar preocupada que el amor nunca falte en nosotros. Amén. Amén. Que el respeto debe estar siempre recíprocamente hacia cada uno de nosotros. La iglesia debe estar preocupada en oración, Amén. en ayuno, Amén. preparada para que cuando venga, ¿cierto?, su novio, nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, venga a buscar a su novia en la iglesia. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. De eso debemos preocuparnos. Amén. Y no preocuparnos, ¿cierto?, de cosas que a nosotros no nos edifican. Amén. Purificó el templo, expulsando a los mercaderes, y anunció su muerte a sus discípulos. En el Jueves Santo celebró la última cena. Amén. Un mandato que Dios también entregó al pueblo de Dios, a sus discípulos. ¿Cuál es la finalidad de la última cena? Es recordar. Pero recordar respetuosamente Amén. el Amén. momento que Dios, ¿cierto?, juntó a sus discípulos, tomó el vino representando su sangre y el pan representado en su cuerpo, Amén. y le dijo: y hacedlo siempre en Amén. memoria mía. Amén. Porque este momento nunca, iglesia, debe olvidársenos del inmenso sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz. Así es, Señor. Y gracias a ese sacrificio, nosotros hoy podemos decir: yo soy hijo de Dios. Amén. Gracias a ese sacrificio podemos decir: Dios me sanó de esto. Amén. Gracias a ese sacrificio, si hoy a lo mejor usted está pasando un proceso y tiene la esperanza y tiene la fe, Dios puede hacer un impacto de milagro en su vida. Que el Señor nos bendiga, que nunca se nos olvide que Dios es poder, Amén. que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Es una promesa cumplida, iglesia. Por eso qué maravilloso es cuando usted viene a alabar a Dios con todo su corazón. Amén. Qué maravilloso es cuando usted se despoja de todo y simplemente quiere darle el tiempo a Dios, aunque sea 1 hora, aunque sea 2 horas, pero usted debe estar atento a lo que Dios quiere entregar a su vida. Amén. Y hoy estamos recordando esto. Deberíamos recordarlo siempre, estar en nosotros todos los días. Amén. Amén. Luego fue al huerto de Getsemaní, donde oró intensamente. ¿Por qué dice que oró intensamente? Porque dice que salió como gotas. Dice que salió, no como gotas, dice salió gotas de sangre desde sus ojos. Imagínense, Jesús lloró porque sabía lo que tenía que pasar. Amén. Y ahí le clamó a su padre y le dijo: deja pasar este vaso. Pero después dijo: no, haz tu voluntad, Amén. no la mía. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios cuando estamos en el proceso: mi Dios, haz tu voluntad? Sabe que normalmente nosotros le decimos: Señor, sáname. Sí. Amén. Señor, ayúdame. Amén. ¿Me pasó con agua, por favor? Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, sácame de este Sí. aprieto. Amén. ¿O no? Gracias. Sí. Amén. Lo que yo le puedo decir, que cuando nosotros vivimos el proceso, normalmente el proceso es sinónimo problema,
enfermedad, Amén. ¿cierto? Amén. Cosas que a nosotros no quisiéramos pasar como seres humanos, pero que tenemos que pasar. Amén. Tenemos que ser probados como oro en el crisol. Dios tiene que pasarnos como el metal cuando es pasado por un proceso de templanza. Amén. Amén. Para ver si ese metal sirve al golpearlo con otro objeto que sea duro y no se va a quebrar. Por eso cuando usted esté pasando un proceso, no llore, alégrese. Amén. Dígale: gracias, Señor, estoy en tus manos. Amén. Porque yo sé que si me estás haciendo pasar este proceso es porque me quiere para grandes cosas. No le pregunta a Dios para qué me quiere, porque Dios nos quiere a todos para salvación. Amén. Y eso es lo más importante. Amén. Que Dios nos quiere para ser salvos. Amén. Y Dios nos bendiga. Cuando allí oró en Getsemaní, llegó el momento lamentable Amén. que fue vendido por uno de sus discípulos. Sabemos su nombre, que hasta el día de hoy algunos lo queman, ¿cierto? Sí. Hay ceremonias en otras ciudades que Amén. queman a Judas, Sí. pero alguien tenía que cumplir este propósito, Amén. porque tenía que cumplirse la escritura, Sí, amén. iglesia. Y dice que fue vendido por Judas Amén. por 30 monedas de plata, creo que. Que Dios nos ayude. Amén. No le pongamos... Sabemos que fue vendido. Amén. Posteriormente fue entregado, ¿cierto?, para ser juzgado, y no teniendo por qué hacerlo, porque él no tenía pecado. En él no había nada malo, solamente lo hizo para poder anunciar las gratas nuevas de salvación, para poder decirle al mundo que había un Dios todopoderoso, para poder sacarlo de la esclavitud. Ellos pensaban que lo iba a sacar de la esclavitud que llevaban, ¿cierto? Que ya no iban a trabajar más, que ya no iban a ser a lo mejor más obreros, ¿cierto? Porque eran tratados mal los judíos. Los israelitas eran tratados como esclavos. Amén. Pero Dios vino, ¿cierto?, con el propósito de sacarlo de la esclavitud del pecado, como lo hizo con nosotros. Amén. Pero nosotros realmente hemos salido de la esclavitud del pecado. Iglesia, hemos salido de la esclavitud del pecado. Y acuérdese que el primer mandamiento, uno de los pecados universales es la desobediencia que todos tenemos. ¿O no? Amén. O sea, la esclavitud, el pecado todavía está en la iglesia, nosotros. ¿O no? Sí, iglesia. Preocúpense. La desobediencia, el pecado se paga con muerte. Amén. No le puedo decir una mentira. Amén. Se paga con muerte. Por mucho que leamos la Biblia, que oremos, por mucho que usted toque un instrumento, Sí. por mucho que usted pueda hacer lo imposible para poder buscar a Dios y no lo logra, porque nosotros le ponemos, somos actores. No, sí hice lo imposible. No, sí traté, pero no pude. Cuidado que llegará el día que estaremos ante Dios, Amén. en donde a Él no podremos excusarnos. Amén. Conmigo una y otra vez, pero con Dios no podrá. Y le pasará la cuenta. Y Dios le dirá: retirado, retirada de aquí, obrador, obradora de maldad, no te conozco, al fuego eterno. Porque mientras estemos aquí en la iglesia, no quiero hacer ni la pregunta. Porque si yo digo, si Dios hoy viene por nosotros, nos vamos con Dios, le aseguro que la mayoría levanta la mano y dice: ¡amén! Pero Dios dice: no te vas conmigo. ¿Y sabes por qué no te vas conmigo? Porque tienes nudo en tu corazón. Amén. Porque nunca pudiste perdonar. Porque fuiste desobediente. Yo te necesitaba siempre.
y tú me dabas las sobras de tu tiempo. Sí, amén. Solamente me buscabas cuando me necesitabas. Amén. Solamente llegabas a la casa de oración, me buscabas en oración cuando no podías llevar tu carga. Pero después te olvidabas de mí. ¿Sabe que va a llegar ese día, iglesia? Amén. Amén. Y aunque lloremos, y aunque digamos, Señor, perdóname, ya será tarde. Amén. Pero sabe que hoy no es tarde. Amén. Un día le digo, sí, se va a terminar la gracia. Amén. Un día la misericordia que Dios tiene para mi vida y para la suya se va a terminar, Amén. iglesia. Y ahí nos veremos realmente las caras. Amén. Y ahí nos daremos cuenta. Cuando letra de su alabanza decía, y el pastor ya no estará. Y el predicador ya no estará para sacarlo del error. Amén. Para hintarlo, para decirle, busca a Dios. Levántate mientras tengas tiempo, busca a Dios. Sabe que este mundo, iglesia, tiene fecha de vencimiento. Sabe que este mundo va a ir de mal en peor. Amén. Que aunque llegue otro presidente, que aunque lleguen otros mandatarios, aunque le prometan lo que le prometan, este mundo se va a ir desvaneciendo poco a poco. En violencia, en pecado, en perdición. Amén. Pero como dice allí el libro de Malaquías, pero para los justos saldrá el sol de justicia. Pero antes de eso también en Malaquías dice, pero el soberbio arderá como estopa. Y sabe quién es el soberbio, no es el que está afuera, que no aceptó a Cristo, somos nosotros. Porque nosotros, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo la palabra de Dios, no lo hacemos. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Qué importante es poner por obra el mensaje. Qué importante es ser humilde. Qué importante es que Dios pueda sacar mi soberbia y la suya de su vida. Porque cuando hay soberbia, ¿sabe lo que sucede? Nosotros no queremos obedecer, no queremos escuchar, no queremos someternos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano, pero Dios quiere un corazón humilde. Porque el humilde, Dios dice que lo mira de cerca. Amén. Falta poco para terminar el mensaje, pero queda lo mejor. Jesús fue juzgado primero por el Sanedrín, el tribunal religioso judío, Amén. y luego por Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no encontró culpa en él, lo entregó para ser crucificado. Él literalmente se lavó las manos, Sí, amén. lo entregó al pueblo. Ponga atención en el mensaje. Amén. Amén. Ese mismo pueblo que decía Oxana, Oxana, bendito es el que viene. ¿Escucharon la lectura cuando leí la palabra? Amén. Que decía, él fue el que levantó a Lázaro. Él fue el que hizo prodigio. Ahora este mismo pueblo decía, crucificadle. Y podemos darnos cuenta, eran las mismas personas que adoraban. Eran las mismas personas que decían, es el Hijo de Dios. Pero hoy, lamentablemente, su mente estaba entenebrecida. Su mente estaba perdida. Su corazón estaba duro. Estaba ganando la soberbia en ellos. ¿Cuántas veces, iglesia, gana la soberbia en vuestras vidas? Amén. Amén. A lo mejor usted con su boca a lo mejor con su boca no dice crucifiquemos a Jesús porque ya Él pasó por eso. Pero con sus hechos, Sí, amén. con su indiferencia, Amén. con su soberbia, Amén. con el no querer arrepentirse, no querer buscar las cosas de Dios nuevamente, está haciendo crucificar a Cristo. Amén. O sea, no está valorando lo que Cristo hizo por usted. Amén.
Acuérdense que Cristo una vez nomás Sí, va a morir y murió por nosotros. No va a hacerlo otra vez. Amén. amén. Él va a venir, pero no va a venir manso y humilde. Así es, mi Dios. Dice la Escritura que vendrá en una nube Amén. Sí, y su venida será como un relámpago Amén. y todo ojo le verá. así es, mi Dios. Eso es lo más. Yo me pongo a pensar un segundo. Yo cuando leo la palabra normalmente, no sé si a usted le pasa, normalmente como que el Espíritu de Dios me lleva al lugar y veo como que veo a Cristo montado en su caballo, Gloria a Dios. cierto, blanco, allí al son de la trompeta, viniendo a buscar su iglesia. Yo cuando leo la palabra me sucede así, Gloria a Dios. como que soy transportado al momento, al lugar en donde estoy leyendo. Si usted pudiera hoy pensar un segundo y llevar su mente, porque nosotros podemos hacerlo, Amén. ¿cierto? Y darse cuenta cuando venga Cristo a buscar su iglesia, porque Él va a venir como juez Amén. a juzgar a las naciones. Amén. Y empezará primero por los suyos. Amén. Amén. Cuidado, iglesia. Sí, amén. Empezará primero por los suyos. Nosotros tenemos, a lo mejor erradamente, y si no, si Dios va a juzgar a aquellos que no creyeron en Él, no, si también tiene su tiempo. Amén. Y aquellos que están durmiendo, aquellos que están en los sepulcros, también un día serán levantados. Algunos dice para vida eterna y otros para confusión. Porque serán juzgados. Amén. Todos seremos juzgados. Que Dios nos ayude, amén. No crucifiquemos de nuevo a Jesús. Amén. El domingo de resurrección, conocido como Pascua, cuidado, no nos equivoquemos. Está la Pascua de resurrección, pero también está la Pascua que tienen los israelitas, ¿cierto? Amén. De los panes Y los peces. O sea, no. sin levadura, de los panes sin levadura. Amén. Acuérdense, Amén. no nos equivocamos, estamos hablando de la Pascua de resurrección. Fue crucificado, pongámosle un día viernes, hoy día es Viernes Santo. Hoy día Jesús fue apresado, crucificado, y dice la Escritura que al tercer día resucitó Amén. de entre los muertos. Amén. Y así como Él lo hizo, también quiere que nosotros pasemos por ese proceso, que tenemos que todos morir. Amén. El más sano, el más joven, Amén. el más viejo, todos los que estamos aquí tenemos que morir. Amén. No nos gusta hablar de eso, pero tenemos que pasar por este proceso. Lo más importante es que cuando pasemos por este proceso tengamos la convicción y seguridad que nos vamos con Dios. Vida eterna, amén. Amén, mi Dios. Dice que después que fue crucificado, 40 días después de su resurrección, eso está en Mateo capítulo 28, 9, ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, prometiendo enviar el Espíritu Santo, que está eso, el derramamiento de Pentecostés. Amén. 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 Acuérdense que cuando Jesús estaba, los discípulos no tenían poder, Amén. porque todavía no estaba derramado el Espíritu Santo sobre Amén. ellos, sobre toda carne. Que Dios nos bendiga, amén. Tenía que cumplir, tenía que morir en el madero de la cruz. Lo prometió, lo cumplió. Amén. Eso está cumplido en el libro del Señor. El Espíritu Santo que mora hoy en nosotros. El Espíritu Santo que nos saca de todo error y nos lleva a toda justicia. El Espíritu Santo que nos sana Amén. cuando estamos enfermos. El Espíritu Santo que cuando se nos están desviando los pies para el otro lado, nos corrige de una u otra forma. Amén. Y volvemos con los pies para el lado Amén. que debemos ir. Amén. Le hablo de esta forma para que entienda. ¿Ya? Esta es mi forma de predicar, le hablo para que entienda. Porque hay que ser hasta como mimo. Hay que tener una pizarrita poco menos y dibujar. Porque yo tengo que salir de mi responsabilidad, iglesia. Sí, amén. Tengo que predicarle a ustedes para que ustedes entiendan. Todavía es tiempo. Amén. Ese Espíritu Santo fue derramado. Dice la palabra de Dios que Pedro pasaba y con la sombra sanaba a los enfermos. Amén. Y así muchos milagros más, pues. ¿Qué hizo? ¿Todavía existen los milagros? Amén. Pero por supuesto. Amén. Amén. Y mire, escuché
escuchó lo que dijo? ¿Se llama Nilsa también usted? Amén. No, mire, dos Nilsa. Que Dios nos ayude. Ella dijo que en esta iglesia Amén. Dios había hecho un prodigio grande. Amén. Sí, Dios. Hermana Lorena, también en esta iglesia a usted Dios le sanó del cáncer, ¿cierto? Con documento en mano. Se fue a operar, la revisaron, operar porque tenía que operarse, tenía cáncer. Y le dijeron, oye, no tenés nada, ¿cierto? Y creo que le dijeron que hasta tenía una cicatriz, ¿cierto? ¿Qué te hiciste? Le dijeron. Y Dios lo hizo aquí. No miren menos su iglesia. Amén. Amén. No hable tonteras cuando pase por aquí. Amén. Sí, Tire para amén. arriba su iglesia. Amén. Así es. Hable conforme a la escritura. Amén. Hable que Cristo sana, Cristo Amén. perdona, Amén. Cristo salva Amén. y Cristo sana. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos un impacto de milagro? Amén. ¿Sabe que para Dios no hay distancia? Acuérdese que ese siervo le dijo, no es necesario que vaya, Jesús. Sí, amén. Solo di la palabra. Tan solo di la palabra Amén. y mi siervo será sano. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí a lo mejor están esperando un impacto de milagro lejos? Y si usted tuviera fe, Dios inmediatamente a este mismo instante puede hacer la obra. Amén. Créalo. Si Dios está vivo, Dios está en este lugar, iglesia. Pero nosotros la recordamos siempre, porque Cristo vive en nuestros corazones. Porque Cristo es fiel y verdadero. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Se le presentó a más de 500 Sí, amén. personas Amén. después que murió. Amén. Primero a Marta y a quién más, María. Después fue donde sus discípulos le dijo a un discípulo, ojalá que aquí no haya un Tomás. Sí, amén. Amén. Tomás le dijo, ven y pone tu dedo en mi llaga, porque dijo, yo no creeré hasta que ponga mi dedo en su llaga, ¿cierto? Y toque por donde entró el clavo, ¿cierto? Poco menos, ahí creeré que Jesús ha resucitado. Bienaventurado, le dijo, aquel que no ha visto Así es. y ha creído. Amén. Mire, iglesia, si nosotros creemos con el corazón, si nosotros confiamos que Dios puede hacer un impacto, milagro en su vida, diferente, puede estar enfermo, puede pedir un trabajo, puede que Dios le esté pidiendo